es psicólogo, fundador del Instituto para las Ciencias del Florecimiento Humano, es experto en mindfulness, compasión y comunicación no violenta y un gran comunicador, creo que con amor, sin violencia. Ha sido mi maestro y el de algún otro por aquí en nuestra formación de instructores para el entrenamiento del cultivo de la compasión. Y yo personalmente lo que tengo que decirte, Valen, es que te debo mucho en haber seguido en la formación porque me apoyó en momentos de flaqueza y realmente hizo florecer mi potencial y verlo como una fortaleza. Y de esto le estaré eternamente agradecida. Y además de esto, la verdad es que tampoco sé mucho qué decir, ¿no? Porque, bueno, no nos conocemos tanto, pero lo que sí sé es que no me hace falta conocerte mucho más, ¿no? Pues para saber que es un ser humano entusiasta, alegre, comprometido con su comunidad, estudioso, para dar el mejor servicio, generoso y humilde. Agradecemos también que haya aceptado. Y bueno, en definitiva, creo que es una persona que encarna la compasión y esto está muy, muy acorde, muy congruente con la filosofía de Palma Compasiva. Recomiendo sus cursos, su libro, que se ve por aquí, Cultivando mi mentor interno, que a mí me ha servido bastante. Y bueno, y esta tarde pues él nos va a hablar la verdad es que a mí me parece un título muy sugerente y yo no voy a decir nada más porque esperaré que él hable de ello, ¿no? La compasión sin la no violencia, quizás pueden ser buenas intenciones, o sea que vamos a ver. Y bueno, pues deciros que podéis, mientras tanto, bueno, que él nos va a hacer una charla, ¿no? Y podéis ir haciendo, si queréis, preguntas en el chat y al final de su intervención, pues también tendremos un espacio para hacerlas de viva voz y no sé qué más. Yo creo que eso es todo. Bienvenido, Valen, y adelante, ¿vale? Gracias, muchas gracias, Belén. Y muchas gracias a todas y a todos por estar en este espacio, por darse momentos de reflexión sobre temas de compasión. De verdad, muchas gracias. Eh, Me encantaría pedirle permiso al administrador de Zoom para grabar también y tener un respaldo de este lado. Estoy mandando solicitud de grabación, si se puede. Si no, luego se las pediré que me la puedan enviar. Entonces, bueno, ahí estoy mandando la solicitud. Y pues quisiera comenzar esta charla planteando el contexto del que surge este planteamiento, ¿vale? Me encantará contarles un poco de la historia, de por qué el enfoque de la no violencia es relevante para el cultivo de la compasión. Y antes de entrar ahí, si me pudieran comentar en el chat cómo ha sido su aproximación al tema de compasión, ¿no? Veo por aquí personas que tienen tiempo estudiando el tema de compasión. Sé que Belén es facilitadora, reconozco a Ovidio, me da gusto verte por acá, qué maravilla. Y saber si alguien más de ustedes ha tenido qué formación o qué conexión con el tema de compasión. Cuéntenme un poco en su chat, o si quieren levantar la mano, díganme si alguien de ustedes ha atravesado por el programa de 8 semanas del CCT. Me imagino que es el caso de algunos de ustedes, ¿no? Sí. Dice por aquí, soy practicante de 35 años. Miriam también ha atravesado por ese proceso. Muy bien. Bueno, y algo que les quiero comentar para iniciar, Sergio, habla de Ahimsa, muy bien, es que mi búsqueda del cultivo de la compasión surge de un contexto eh, con mucha necesidad social, un contexto empobrecido, ¿vale? Leo aquí a Rosa, curso con Belén de 8 sesiones el año pasado, qué bueno, qué gusto saber que estás facilitando, Belén, me da mucho gusto. Silvia, soy nueva en compasión, fue gracias a la invitación de Belén. Paula, desde el budismo.
Pilar, practico meditación hace 15 años. Bien, gracias. Eso me ayuda también a saber qué tanto contexto necesito ofrecer sobre meditación. Vale. Y en ese contexto de mucha necesidad social, es que a mí me surge la inquietud de ver de qué manera se puede cultivar algo que ayude a disminuir la injusticia, a disminuir el abuso, a disminuir pues esos males sociales que yo veía mucho en mi contexto. Yo vengo originalmente de un contexto familiar empobrecido, ¿no? Mi familia, mi padre viene de un pequeño pueblito ahí en las afueras de mi ciudad. Mi mamá vivió toda su infancia y su juventud en una zona del centro de la ciudad, que aquí son, le llamamos vecindades, que son pues estos conjuntos donde vive mucha gente hacinada, ¿no? En un contexto donde había drogadicción, había prostitución, ¿no? Entonces, un poco ese es como el contexto de donde surge mi deseo de buscar cómo aliviar el malestar. A lo largo de mis años de estudio de psicología, antes de comenzar a estudiar el tema de compasión en lugares como la Universidad de Stanford o la Universidad de California en San Diego, me dedico a trabajar en una comunidad en el sur de mi país, en Chiapas, donde había mucho dolor por un huracán que ocurrió en 2004, el huracán Stan, que dejó a muchas personas sin casa, mucha gente perdió a familiares, muchas personas perdieron cosechas, perdieron a sus hijos, perdieron muchas cosas. Entonces llego ahí a hacer intervención en crisis y me doy cuenta de condiciones de sufrimiento que en efecto surgen a partir del huracán, pero surgen también en un contexto particularmente vulnerable, particularmente empobrecido. En ese contexto, al conectar con estas personas, hago una especie de voto personal y me decido a compartir mi tiempo, mi vida y mi energía para poder ayudar a esa población. Es una población muy cercana a otro país que está al sur de México, a Guatemala. Es una zona donde está un grupo que es sumamente violento, que es la Mara Salvatrucha, grupo de personas que tienden a aterrorizar una zona del sur de mi país. Y comienzo a trabajar en ese entorno, a trabajar, a hacer grupos de AA, me dediqué a hacer cuentacuentos. Fue algo que me ayudó mucho en mi desarrollo de habilidades de facilitación. Contaba cuentos a los niños. En estos pequeños pueblos hay muchos niños. Entonces yo caminaba por ahí con mi serie de libros de derechos humanos para los niños y andaba yo rodeado de niños, 20 niños junto a mí, ¿no? Don Valentín, cuéntenos un cuento, ¿no? Entonces me sentaba en cualquier lugar, les contaba un cuento de derechos humanos, de higiene, de cualquier cosa. Y en ese contexto empiezo a ver que hay condiciones estructurales que promueven el sufrimiento. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las cantinas estaban abiertas todo el tiempo y no había oportunidades culturales para que los campesinos hicieran algo diferente más que ir a tomar. La escuela más cercana se encontraba más o menos a unos 10 kilómetros y no había transporte, tenían que caminar o tenían que ver de qué manera llegar. No había, ni siquiera había señal de televisión en ese espacio, no había señal de telefonía en ese momento. Entonces me doy cuenta que hay múltiples condiciones que favorecen la violencia en ese contexto. Presa del alcoholismo, que resultado de una gran industria de venta del alcohol en ese lugar, había gran violencia entre hombres y mujeres. Habría un pequeño consultorio de acompañamiento donde llegaban frecuentemente mujeres golpeadas, en ocasiones eran mujeres atacadas con machete, que llevaban cortadas en los brazos, cortadas en las piernas. Entonces, es en ese contexto donde me dedico a empezar a educar, alfabetizar, a generar espacios de AA, trabajo con niños. Y parte de este proceso de alfabetización me llevó a empezar a dar formación a los campesinos para que ellos cuidaran de sus tierras, porque en México las tierras fueron otorgadas a los campesinos para que ellos las sembraran y pudieran generar comida para su consumo y producir para el consumo del país. Pero había una empresa que estaba interesada en las tierras de esa región. Y entonces pasó una ley donde los campesinos podían decir, yo sé que la tierra es mía, pero ahora la puedo vender, ¿no? Previamente, generaciones previas no podían vender esa tierra. Cuando pasa esta ley,
Entonces a los campesinos les proponen comprarles sus tierras, que las habían tenido desde generaciones previas, por cantidades muy pequeñas, pero cantidades de dinero que ellos nunca habían visto en su vida. Entonces, lo que yo hago es hacer un proceso junto con un grupo de asociaciones civiles para enseñarles qué puede pasar si venden sus tierras en esas circunstancias, ¿no? Que finalmente el dinero que les dieran muy probablemente era dinero que iban a usar para alcoholizarse y iba a ser un dinero que no les iba a durar mucho tiempo. Entonces, al estar haciendo esto y estar impactando intereses de esta empresa particular, una minera, con sede en Alemania, por cierto, eh, nos empiezan a perseguir a mis compañeros de las asociaciones civiles y a mí. Y empezamos a desaparecer. Algunos compañeros que nos dedicamos a esta alfabetización empiezan a tener accidentes extraños en carretera, donde los autos salen de la carretera y se queman. Otro compañero simplemente desapareció, nadie supo dónde estaba, y otro más apareció con el cuerpo cortado en pedazos dentro de la cajuela de un auto. En ese espacio, yo comienzo a llenarme de rabia y de ira, pensando tomar acciones violentas de venganza, al ver como amigos queridos, personas que buscaban el cuidado de las familias de los campesinos y su supervivencia, estaban desapareciendo y estaban siendo asesinados. Y es en ese momento que decido comenzar a estudiar estas estrategias de compasión. Mi primer camino de estudio fue en India y en Nepal. Estudié por periodos de año y medio, de un año entero, con maestros como Mingyur Rinpoche, por si alguien lo conoce, con Chokyi Nyima Rinpoche, pude estudiar con el Dalai Lama, estudié la tradición del budismo zen coreano, estudié en algunos monasterios del budismo Theravada en Tailandia. Y fue ahí que empecé a sentir un poco de calma en mi corazón por todo este dolor y resentimiento de haber vivido esa violencia. Y siguiendo en este camino es que me encuentro con el Sendero de la Compasión, tal como ustedes lo han conocido con Belén y en estos espacios. Pero ¿por qué planteo esta historia? Planteo esta historia porque algo que para mí, y tal vez con esto entiendan el planteamiento de esta sesión, algo que para mí ha sido muy importante identificar es que si no tenemos un entendimiento más complejo del origen del sufrimiento, probablemente nuestras acciones compasivas tiendan a no llegar a la raíz del malestar. Y es ahí donde me parece que el enfoque de la no violencia nos puede aportar sabiduría al respecto, ¿vale? Y desde esta raíz, de esta historia que les acabo de contar, es que voy a plantear todo este entendimiento. Voy a hacer una pequeña introducción a la compasión y luego voy a hablar de la no violencia y luego qué puede aportar el enfoque de la no violencia al cultivo de una compasión activa. Gandhi le llamaba compasión dinámica, ¿vale? Ese es el planteamiento. Entonces, en cualquier momento, si quieren hacer algún comentario, como decía Belén, o quieren hacer alguna pregunta, por favor, plantéenlo aquí en el chat. A mí me encanta tener interacción conforme va ocurriendo la charla. Y si me dieran autorización como coanfitrión para poder compartir mis diapositivas. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, el nombre de la charla es La compasión sin la no violencia puede ser solo buenas intenciones, ¿no? Se puede quedar en una intención linda sin atravesar a acciones que puedan prevenir el sufrimiento o aliviar sus causas. Quiero abrir con la definición de compasión, ustedes ya la conocen, apertura al malestar y el deseo de prevenirlo y aliviarlo o aliviar sus causas, ¿no? La definición de Paul Gilbert. Y les quiero plantear un modelo del cultivo de la compasión. Es un modelo enriquecido al modelo que se presenta en el entrenamiento para el cultivo de la compasión. Normalmente para cultivar la compasión se requiere conciencia de igualdad básica, conciencia de humanidad compartida con otros,
se requiere entrañabilidad o conciencia de interdependencia, saber que mi vida y mi felicidad está muy vinculada con la vida y felicidad de otros. Se requiere también la intención de aliviar el sufrimiento y la motivación para aliviar el sufrimiento, ¿vale? Esos son componentes fundamentales. Y dentro de todos estos componentes hay un centro o un núcleo que es tener conciencia del sufrimiento y discernir sus causas, ¿vale? Algo que se habla mucho en las diferentes tradiciones contemplativas y también en el enfoque científico de la compasión, es que la compasión y la sabiduría son las dos alas del ave para poder eh, cultivar una vida significativa o una felicidad genuina. No solamente necesitamos compasión, no solamente necesitamos felicidad, sino necesitamos, perdón, sabiduría, sino necesitamos compasión y discernimiento. Entonces, en el núcleo de esta intención de aliviar el sufrimiento, de esta motivación para aliviar el sufrimiento, de la conciencia de igualdad básica, de la conciencia de interdependencia, está la conciencia del sufrimiento y el discernimiento de sus causas, ¿vale? Para cultivar todos estos componentes, una parte fundamental es el desarrollo de la atención sostenida, porque la atención sostenida nos permite ir desarrollando cada uno de los componentes del cultivo de la compasión. Y algo que quiero plantear en este modelo del cultivo de la compasión es que se hace una distinción entre lo que es la compasión y lo que es la acción altruista. Normalmente en las definiciones del cultivo de la compasión no se incluye el componente de la acción. Cuando una acción surge de la compasión que se encuentra en el individuo, esa acción se denomina acción altruista. Probablemente, si ustedes tomaron el programa de 8 semanas, encontraron un modelo del cultivo de la compasión que hablaba de intención de aliviar el sufrimiento, motivación para aliviar el sufrimiento, conciencia de igualdad básica y conciencia de interdependencia. Y esos son los componentes de la compasión. Cultivar eso resulta en acción altruista, ¿vale? Entonces, eso es básicamente una introducción a la compasión. Y quiero plantear una serie de situaciones que son situaciones de sufrimiento humano y se las quiero plantear, son una serie de cifras, se las quiero plantear pidiéndoles que mantengan en la mente la pregunta, ¿qué hacer frente a este sufrimiento? ¿Vale? Si estamos cultivando la compasión, ¿qué estamos cultivando? La apertura al malestar y el deseo de prevenirlo y aliviarlo. Hay un modelo para el cultivo de la compasión y les voy a presentar algunas condiciones de sufrimiento y les invito a que exploren internamente, cada que vayan escuchando uno de estos datos, qué hacer frente a este sufrimiento. Por ejemplo, un dato es que 19,000 niños mueren día a día por causas evitables. 6,400 niños al día mueren de hambre. Hoy mismo, 6,400 niños mueren, están muriendo o morirán de hambre. ¿Qué hacer frente a ese sufrimiento? En 2017, murieron 6,3 millones de niños menores de 15 años por causas en su mayoría prevenibles. El hecho de que mueran niños es algo trágico. Y que mueran de causas prevenibles es terriblemente trágico. ¿Qué hacer frente a este sufrimiento? El 1% de la población en el mundo posee el 82% de la riqueza global. El 1% de la población en el mundo tiene el 82% de la riqueza que hay en el mundo. Cuando 6,400 niños mueren diariamente de hambre. Pueden empezar a hacer esas lecturas también. En 2017, hace 5 años, los 500 hombres más ricos del mundo aumentaron sus fortunas en 23%. Mientras, en 2017,
murieron 6.3 millones de niños menores de 15 años por causas evitables. Y mientras 1.300 millones de personas viven en pobreza. En mi país somos más o menos 130 millones. Muchísima gente. Pues 1.300 millones viven en pobreza. No sé cuánto sea en España. Sería lindo tener el dato. De la tierra que tiene propiedad, de la tierra que tiene dueño, el 99% de esa tierra está en manos de hombres. Y solo el 1% de la tierra que tiene dueño está en manos de mujeres. Promoviendo vulnerabilidad, promoviendo menos seguridad. El 90% del dinero está en propiedad de los hombres y el 10% en propiedad de mujeres. ¿Generará eso sufrimiento o no? ¿Qué hacer frente a ese sufrimiento? De la población más pobre del mundo, 67% son mujeres. De las personas con analfabetismo en el mundo, el 70% son mujeres. Y este es un dato que, si bien lo tomo de Argentina, lo podría tomar, yo creo que prácticamente de cualquier país en Latinoamérica y probablemente también de España. 8 de cada 10 mujeres en Argentina han sido tocadas sin su consentimiento en el transporte público. ¿Qué hacer frente a ese sufrimiento? Y quisiera hacer una pequeña pausa y abrir el chat y abrir el micrófono si alguien quiere comentar. ¿Qué experimenta al ser testigo de estas realidades de sufrimiento en el mundo? ¿Cómo atraviesa en su cuerpo? ¿Qué experimenta? Voy a dar unos minutitos. ¿Cómo se siente el corazón? ¿Cómo se siente el cuerpo en general? Paula. Gracias, Paula. A mí me impacta físicamente. Se me encoge el corazón y me salen lágrimas. Sí. Gracias por compartirlo, Paula. Mucho dolor, pero hay que trascender ese dolor para poder ayudar con efectividad y sin rencor. Gracias. Mucho dolor. Y ahí es donde surge mi pregunta. ¿Cómo se puede hacer algo frente a este sufrimiento? Esa es mi pregunta. La pregunta de la que surge esta propuesta que estamos viendo hoy. Dice, instantes me he sentido triste y a otros momentos rabia también. Dice Ovidio, la verdad resulta abrumador. Uh-huh. Gracias, Ovidio. Rosa María, mientras lo contabas, mi cuerpo se sentía mal. Sí. Tristeza, impotencia. Uh-huh. Y dice Silvia, es importante, lo voy a incorporar, ¿no? Ser conscientes de las acciones diarias que hacemos o manteniendo conciencia de las acciones diarias que hacemos. Exacto. Y cuando hablamos de las acciones diarias, ahí es donde quisiera incorporar un entendimiento sistémico o estructural de cómo es que llegan a surgir estas condiciones de sufrimiento. ¿Cómo llegan a surgir estas condiciones de sufrimiento? ¿Será
que con ser personas amables con nuestros vecinos lograremos aliviar estas condiciones de sufrimiento humano? ¿O será que con cerrar los ojos y tener buena voluntad a personas a nuestro alrededor lograremos aliviar el hambre de niños que están muriendo ahora de hambre, justo en el momento mientras estamos hablando? ¿Mm? Pareciera que se requiere algo más amplio, ¿no? O sea, la compasión es fundamental. Pero una vez que tenemos la compasión en el corazón y que nuestro corazón tiene esa energía compasiva, ¿cómo me muevo hacia el mundo para poder ser de utilidad, para aliviar ese sufrimiento? Entonces, me voy a mover hacia allá en estos minutos y en cualquier momento que tengan un comentario o pregunta, por favor, pongan en el chat. Dice José Luis, siento que estoy en una casa desordenada, muy desordenada, aunque el ánimo y la alegría para no rendirme nunca y hacer y decir lo que pueda y sepa. Gracias. Gracias, José Luis. ¿Vale? Dice, ¿encontraste algún responsable de ese sufrimiento? ¿Estás en ello? Te agradezco tanto esa pregunta, porque esa era mi pregunta de salida. ¿Cómo llegamos a empezar a ser desaparecidos un grupo de personas que queríamos apoyar a un grupo de campesinos a que no perdieran sus tierras? O sea, ¿de dónde surge? Gracias por tu pregunta. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge esto? Y hacia allá vamos. Qué linda pregunta. Vamos a movernos hacia allá. La propuesta es que se requiere un entendimiento complejo para poder actuar frente a este sufrimiento. Y el enfoque de la no violencia ofrece ese entendimiento sistémico y una manera de aproximarnos. Cuando nosotros incorporamos el entendimiento de dos conceptos que a partir de ahora van a escuchar mucho en lo que resta de la charla, cuando incorporamos el entendimiento de la violencia estructural y la violencia cultural, podemos entonces empezar a ver por dónde hay una salida o por dónde viene la causa al menos. ¿Y por qué es fundamental entender la causa de ese sufrimiento? Primero, porque sin un enfoque sistémico podemos caer en algo que se llama altruismo patológico. Y les voy a hablar del concepto. El altruismo patológico es cuando nosotros, queriendo aliviar un dolor, realizamos conductas que acaban profundizando en las causas de ese dolor. Lo voy a repetir. El altruismo patológico es cuando vemos un dolor y al no tener un entendimiento sistémico, queriendo acabar con las raíces de ese dolor, acabamos haciendo cosas que lo profundizan. Y les voy a dar unos segundos para que exploren si ha habido momentos de su vida donde identifican que hicieron eso. Queriendo aliviar un malestar propio o de alguien más, acabaron haciendo algo que propició más malestar a ustedes o a la persona a la que querían ayudar. ¿Les ha ocurrido alguna vez? ¿Lo pueden identificar en su vida? Yo puedo identificar muchos. A partir de este entendimiento que van a ver ahora, puedo identificar muchas veces que queriendo ser de utilidad, acabé profundizando en el dolor de las personas que quería ayudar. Les quiero poner un ejemplo a nivel social. En 2017, cerca de mi ciudad, hubo un terremoto. La zona donde vivo, Puebla, Oaxaca, zona sísmica. Y entonces, en 2017 hubo un sismo que tiró las casas de varias poblaciones de una zona que se llama Tlaxcala. Y las personas queriendo ayudar empezaron a mandar recursos que pensaban que iban a ayudar. Y algo de lo que mandaron mucho fue fórmula láctea para bebés. Mandaron muchísima fórmula láctea. ¿Por qué? Porque el entendimiento es que, pues ni modo que los niños se queden sin comer. ¿Qué tal si las madres están experimentando trauma? ¿O qué tal si fallecieron? Entonces mandaron mucha fórmula láctea, lo cual no era un consejo de los sociólogos que estaban trabajando en la zona y los psicólogos. Se juntó tanta fórmula láctea en ese contexto que las madres dejaron de dar de lactar a sus hijos y empezaron a distanciarse de ellos y multiplicaron la incidencia de ciertas enfermedades infecciosas en los niños, sin contar con los efectos psicológicos que eso puede tener. Es un ejemplo muy puntual de altruismo patológico. Queriendo aliviar un daño, hacemos algo que profundiza y multiplica el daño. Si no tenemos un entendimiento sistémico, podemos no solamente no aliviar las causas del malestar,
sino con la mejor intención compasiva, cultivar las causas del sufrimiento. Y eso es algo que para mí es muy importante reconocerlo cuando somos personas interesadas en el cultivo de la compasión. No solamente la buena voluntad y las acciones altruistas, sino también el discernimiento de las causas y usar medios que sean genuinamente hábiles para aliviar las causas de ese malestar. Y voy a leer lo que van comentando aquí, dice Paula. ¿Qué hacer? Pues lo primero que me vino es decírselo a todo el mundo. Es como que no solo yo, sino todos podemos tomar conciencia de ello. Desde aquí algo tiene que cambiar sí o sí. Es una buena forma hacer conciencia de este tipo de sufrimiento estructural. Ahorita van a ver por qué me refiero a sufrimiento estructural. ¿Vale? Es una buena forma que todos nos enteremos de estas cifras. ¿Cómo puede ser que estén muriendo tantos niños hoy? De hambre. Es importante que todos lo sepamos. Y un siguiente paso es entender las causas y cómo surge. Vamos a aproximarnos hacia una hipótesis de eso, de dónde surge. Dice, ay, me encantaría saber cuál es el nombre de quien tiene por nombre iPhone. Si quieres ponerme tu nombre para que sepa quién eres. Dice, regalar botas de cuero a niños indios en pleno monzón. Se acabaron constipando todos. Los que siguieron con chancletazos no se enfriaron. Interesante. Entonces, a veces con una intención, Mireya, gracias Mireya. Entonces, con una intención amorosa, compasiva, acabamos haciendo cosas que dañan, ¿vale? Por eso necesitamos un enfoque estructural, sistémico. La propuesta es que se requiere de ese entendimiento complejo para poder actuar frente al sufrimiento. El enfoque de la no violencia ofrece ese entendimiento sistémico, una forma de aproximarnos. Sin un enfoque sistémico podemos caer en el altruismo patológico. Podemos también replicar la violencia cultural sin darnos cuenta. Muchas veces, sin darnos cuenta, replicamos la violencia que nos ha sido enseñada, porque no somos sensibles a ello. Les voy a poner un ejemplo muy bobo, no sé si ocurre también por allá, pero en mi contexto, con presas de la creencia de que las mujeres son más débiles, tendemos a descontarles o no considerarlas para ciertos trabajos que perfectamente podrían hacer, presas de un prejuicio de violencia cultural. Entonces tú no porque eres mujer. Y es un poco en el sentido de, no porque eres débil, no quiero que te esfuerces más, pero acabamos disminuyéndoles posibilidades de oportunidades laborales. Si no somos conscientes de la violencia que se ha inculcado en nuestra mente, tendemos a replicarla de manera completamente inconsciente. ¿Pasan estas cosas en España? ¿Tener ese tipo de actitudes? Y estamos con una buena intención, probablemente, no te canses, tú eres mujer, hay que cuidarte, tú no eres apta y además no quiero que te lastimes y te voy a cuidar, pero en realidad estoy quitándote oportunidades laborales. ¿Vale? Además de machismo, ¿tienes otro ejemplo de lo que es violencia cultural? Sí, vamos a llegar ahí. De hecho, vamos a llegar a ver las diagonales de privilegio y opresión. Vamos para allá. Violencia cultural es la que se realiza. Vamos a llegar ahí. ¿Vale? Ahora, otra cosa que puede pasar es intentar aliviar el sufrimiento originado. Esto es sistémicamente. Sistémicamente, con un enfoque superficial. Entonces, hay un sufrimiento que está generado de manera sistémica y lo queremos tapar por encimita, digamos, ¿no? De manera simple, sin cambiar las causas que hay debajo. Eso también puede ser algo que hagamos si no tenemos este enfoque de complejidad de cuál es la causa del sufrimiento. Un ejemplo de esto, bueno, pues hay niños que no tienen para comer, pues entonces hagamos una colecta y llevémosles alimento a los niños que están aquí en el semáforo de mi casa. Así estoy aliviando el problema del hambre. En realidad no. ¿Vale? Les quiero contar alguna vez que estaba en Asia. Yo he llevado varios grupos de personas de aquí de México y de otros países también
hacer periodos de retiro y peregrinaje a India y Nepal. Y para mí fue muy, muy revelador. Cuando llegamos ahí, yo les dije, cuando estemos en medio de muchos niños, no saquen comida y no les den dinero. Y fue algo que detonó una charla muy interesante en el grupo. Y la primera oportunidad donde llegaron muchos niños, estábamos cerca de Rajgir. Una de las amigas que iba en el viaje sacó su monedero y empezó a darle dinero a un niño que estaba frente a ella. Llegó un grupo muy grande de niños y empezaron a rasguñarse y a golpearse y a patearse para poder tener ese dinero para ellos. Entonces, una y otra vez podemos ver la relevancia de tener un entendimiento más estructural, más sistémico, considerando estructuras adecuadas para poder atender esas condiciones. Bien. Y parte de esta exploración, que para mí es un punto muy importante en el ámbito del cultivo de la compasión y la no violencia, es diferenciar el tema de la agresividad del tema de la violencia. Vamos a entrar ahora al tema del entendimiento de la no violencia y la violencia. ¿Vale? Vamos a empezar a ver ese ámbito. Y quisiera preguntarles si alguna vez, o si pueden pensar en una situación donde haya violencia sin agresividad. Quisiera plantear ese escenario. ¿Se imaginan un escenario donde haya violencia sin agresividad? Dice Victoria que no, dice Marta que sí. A ver, pónganme algún escenario mental. ¿Alguna situación donde haya violencia sin agresividad? Dice Paula, la agresividad pasiva. Gracias, Paula. ¿Qué escenario se imaginan de violencia sin agresividad? El machismo, por ejemplo, comentarios de burla, bromas aparentemente inocentes. A veces el silencio de alguien que no se comunica, ¿no? De no comunicación cuando alguien sufre, rechazo, ignorancia, gracias. Bien. Dice Marían, separar a dos personas que se pelean. Vamos a ver un concepto relacionado con eso. Bien. Ahora, les voy, por ejemplo, acoso laboral, interesante. ¿Pueden ustedes imaginarse un escenario donde hay agresividad sin violencia? Dice Marta, te hablan sin agresividad aparente, pero te dicen cosas que te confunden, que no te hacen bien. Un escenario de agresividad sin violencia. ¿Qué se imaginan? Dice José Luis, no sé si es correcto el ejemplo, pero una vez un compañero no escuchaba lo que le decía muy importante y así muchas repetidas veces hasta que dio un golpe en un armario y pudo escuchar. Marta, cuando eres firme con alguien a quien quieres, pone Marta. Bien, vamos a explorar entonces los conceptos para ir teniendo más escenarios mentales. ¿Por qué es importante para mí esta distinción? Porque esto nos va a empezar a abrir la puerta a reconocer qué es violencia directa, qué es violencia estructural y qué es violencia cultural. Vamos para allá. Entonces, primero quiero diferenciar la violencia de la agresividad. Miren, esto para mí fue, cuando lo vi por primera vez, para mí fue muy revelador. La agresividad es el impulso básico de defensa
orientada a la supervivencia en situaciones donde nuestra integridad física se encuentra en riesgo. La agresividad es un impulso básico de defensa orientado a que podamos sobrevivir cuando nuestra integridad está en riesgo, ¿vale? Eso es agresividad. Y la agresividad es algo que compartimos con todos los animales. Esto lo pueden verificar en fuentes desde la biología hasta psicología. Pueden verificarlo en Eric Fromm, por ejemplo. Él habla mucho del tema, lo que es agresividad, ¿vale? Y aquí quiero poner en la mesa que muchas veces nosotros denominamos violencia a algo que en realidad es agresivo. Es decir, a algo que es un impulso de supervivencia. La agresividad la compartimos con todos los animales. Y una característica fundamental de la agresividad es que surge y una vez que cumple la función, cesa. La agresividad es algo que surge y una vez que te ha defendido, se acaba. No continúa. No continúa. Eso es la agresividad. Es un impulso de defensa de tu integridad. Y por otro lado, violencia es el abuso de poder o el ejercicio de poder de unos sobre otros que ocasiona un daño aunque no sea su finalidad. La violencia implica el abuso de poder de unos sobre otros, aunque no sea donde uno recibe un daño, aunque ese no sea el propósito del ejercicio del poder. Algo de esto ocurre, por ejemplo, en las instituciones educativas. Me imagino que allá, igual que acá, hace años, la educación aún permitía gritos, permitía golpear con el borrador en la mano, ¿no? A mí me tocó en mi educación. Tomaban un borrador de pizarrón, me golpeaban en las manos. Es el ejercicio de poder de unos sobre otros. Ocasiona un daño psicológico. ¿Era su finalidad ocasionar daño? No necesariamente, pero ocasiona un daño, ¿vale? La violencia es el ejercicio de poder. Un rasgo importante de la violencia es que es propia solamente de los humanos. Es aprendida. La violencia no ocurre en animales. En animales puede haber eventos muy agresivos donde los animales se pueden destazar, pero no hay un escalamiento de la violencia de manera que unos animales generen una estructura social que oprima a otros animales para mantener sacando provecho de ellos. Eso no ocurre en los animales. La violencia es aprendida y es humana. Otra característica de la violencia es que busca controlar y que siempre va en aumento. Esas son características de la violencia. Una vez que han visto esto, díganme si se les ocurre una situación de agresividad sin violencia. ¿Qué evento de agresividad sin violencia pueden tener en mente? ¿Alguna vez han visto niños hartos de recibir la descalificación constante, hartos de recibir todo el tiempo alienación, que gritan, que golpean? Actos de agresividad, resultado de una violencia que se ejerce sobre ellos. Pero nos han hecho creer que esos actos son actos de violencia. En realidad son actos de agresividad. ¿Vale? Movilización social. Ahorita que hablemos de Gandhi, vamos a hablar un poco de Gandhi. Gandhi usaba movimientos y medios no violentos para disminuir la violencia. Pero no era inacción. Gandhi nunca usó la inacción. Usó el boicot, la desobediencia civil, las manifestaciones. ¿Vale? Aquí en México algo que pasa cada 8 de marzo es que durante marchas que ocurren por el Día de la Mujer,
se grita y se pintan monumentos y se hacen grandes movimientos de manifestación. ¿Vale? ¿Cómo los cubren los medios de comunicación? Como si fueran violencia. Cuando por definición no son violencia, porque no es el ejercicio del poder de unos sobre otros para que unos obtengan beneficios, ¿vale? Y aquí podemos empezar a incorporar esas distinciones. Ahora, piensen también en una situación de violencia sin agresividad. ¿Alguna vez han recibido ustedes el ejercicio de poder de otros sobre ustedes de manera muy amable? ¿No lo han vivido? Que alguien llega con toda la amabilidad y con toda la sonrisa y con todo el saco y la corbata probablemente, ¿no? Por poner una caricatura. Y de manera muy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿No? Como Sutil, ¿no? Sutil, exacto. Pero además hay como otras. Yo puedo ser como muy... Muy Ay, no tengo la educado. palabra por ahora, ¿eh? Muy educado, ¿no? Muy educado, exactamente. Muy educado y ejercer el poder sobre ti y plantarte una amenaza laboral, plantarte una amenaza de cualquier otro tipo. Pero ahí no hay agresividad. Y como nos han hecho pensar que es al revés, nos han hecho pensar que la agresividad es violencia, entonces nuestra indignación ante la injusticia se ve mal y se ve oprimida. ¿Le suena? Nuestra indignación se ve oprimida. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho pensar que entonces, si nosotros nos indignamos, somos violentos. ¿Eso jugará a favor de alguien? ¿Creen que eso juega a favor de alguien o es casual? Claro que juega a favor de alguien. ¿Juega a favor de quién? A favor de quien tiene más poder y ejerce el poder sobre otros o sobre nosotros. Pero nosotros, si lo vemos como observadores sin tener este entendimiento de cómo juegan las dinámicas de poder, podemos voltear a ver a la persona que está gritando, que está golpeando, decirle, no, no seas violenta, tranquilízate. Y podemos incluso hacerlo evocando a la compasión. Sé compasivo. No grites. Y podemos estar jugando del lado de quien está ejerciendo el poder sobre otros. ¿Notan la complejidad de esto? Sí, sí. Por eso para mí es tan importante traer a la vista estas distinciones de agresividad y violencia. Yo trabajo con muchas mujeres, por eso también tengo el tema de mujeres tan a la mano. La mayoría de mis alumnas son mujeres, el 97% son mujeres. Y una historia que se repite una y otra vez es el caso de una madre de familia que vive el ejercicio del poder sobre ella para servir a la familia, anulando sus necesidades, ignorando sus necesidades. Y cuando se siente harta y grita de indignación, el sistema le dice, no seas violenta. Estás loca, estás histérica. Deberías seguir sirviendo al sistema en el que te encuentras. Cállate. Ve a tomar tus sesiones de mindfulness para que te tranquilices. Eso lo veo una y otra vez. Era la palabra, Belén, diplomática. Muy diplomáticamente, yo puedo ejercer el poder sobre ti, ejerciendo la violencia sobre ti, porque tengo el poder sin usar la agresividad. ¿Vale? Pero si no entendemos las dinámicas de poder que están atrás, no nos vamos a dar cuenta de cómo está funcionando en ese momento la violencia. ¿Vale? Entonces, también planteo esto porque algo que yo encontré en diferentes círculos del cultivo de la atención plena y en círculos del cultivo de la compasión es que a veces se señalan las conductas agresivas o la indignación como algo a descalificar, sin analizar qué está pasando en el entorno donde surge esa conducta de indignación. Si no analizamos el entorno, si no tenemos un enfoque sistémico de por qué surge esa indignación y esa rabia, y solamente ofrecemos herramientas o practicamos mindfulness o compasión
para poder tranquilizar y gestionar nuestras emociones, probablemente lo que estemos haciendo es jugar del lado de la persona que ejerce el poder sobre otros. Por eso para mí este análisis es urgente en los ámbitos del trabajo con la salud mental. ¿Vale? Pregunta Emilio, ¿siempre que se ejerce el poder es violencia? Una de las cosas que vas a encontrar en la mayoría de las definiciones de violencia, aquí les voy a poner otras, es que cuando se ejerce el poder sobre otros, hay algunos que dejan de atender sus necesidades a favor de que otros sí puedan atender sus necesidades. Es un rasgo de la violencia. Se ejerce el poder de unos sobre otros, de manera que los que reciben el ejercicio del poder sobre ellos tienen menos capacidad para atender sus necesidades. Y quienes ejercen el poder sobre otros tienen mayor capacidad para atender sus necesidades. Normalmente es a favor de unos y en detrimento de otros. ¿Vale? El ejercicio del poder, exacto, que el ejercicio produce daño o dificulta la satisfacción de necesidades. Les voy a poner otra definición, de Johann Galtung, que lo vamos a revisar en los próximos minutos. Galtung dice, la violencia es una disminución del nivel real de satisfacción de las necesidades básicas. Es una disminución del nivel real de satisfacción de las necesidades básicas. Por debajo de lo que es potencialmente posible. Entonces es el ejercicio de poder que hace que unos tengan menor satisfacción de sus necesidades, en favor de que otros sí puedan atender sus necesidades. Dice Paula, esto último no lo entendí, ¿puedes poner un ejemplo real? Sí. Voy a traer un ejemplo de este mismo contexto donde estaba, porque ahora lo tengo muy sentido, ahora que les he contado la historia. En ese mismo contexto, los campesinos talan árboles. ¿Para qué? Para calentar sus casas, para calentar sus alimentos, incluso para hacer muebles. Y al mismo tiempo, hay empresas papeleras multinacionales que talan árboles a gran escala para poder hacer papel. ¿Vale? ¿Qué hace esta empresa papelera? Dialoga con los encargados de la administración pública y les dice, es que estos campesinos están talando muchos árboles. Y se establece una ley para que los campesinos no puedan talar árboles para su consumo. Eso es violencia. Unos satisfacen sus necesidades, es decir, algunos siguen incrementando sus riquezas a costa de que otros no tienen lo suficiente para atender sus necesidades de cocina, de calentar sus hogares. ¿Vale? ¿Me explico, Paula, en ese ejemplo? Eso es violencia. Gracias. Bien. Ahora, llegamos hasta acá y esto se va a poner muy interesante en los próximos 20 minutos. Pero quiero saber cómo van ustedes. Pónganme aquí en el chat si lo que les estoy presentando resulta muy ajeno al tema de la compasión para ustedes o si es algo que les parece cercano o es algo que les parece muy pertinente. Para mí esta pregunta que les hago es muy importante porque mi intención es explorar de qué manera puedo poner una reflexión que haga sentido acerca de la vinculación entre la compasión y la no violencia. Entonces, cuéntenme cómo les está resultando. Me interesa mucho leerles. Dice Catalina, parece siempre que el pez grande se come al pequeño. Vamos a hablar justo de eso ahorita mismo. ¿Vale? Dice Pilar, quizá lo más importante sería entender y ser conscientes de qué forma somos primero violentos con nosotros mismos, porque eso ocurre con frecuencia y de forma bastante inconsciente. Sí, vamos a hablar ahora de violencia cultural. Cuéntenme en el chat cómo más le está resultando esto. Emilio, me parece muy interesante aclarar qué es violencia para empezar. Gracias. ¿Cómo poner en práctica la no violencia en la compasión? Bien, es una excelente pregunta. Bueno, entonces, la manera en que yo lo estoy haciendo ahora es justamente haciendo esta presentación que estoy haciendo con ustedes.
Porque una vez que tú presentas este contexto, Belén, de la violencia que les voy a presentar estructural y cultural, las personas cuando cultivan su compasión, empiezan también a tener mayor conciencia de las causas del malestar que evocan en su mente. Cuando nosotros cultivamos la compasión, frecuentemente evocamos imágenes de personas que experimentan malestar. Y cuando tenemos este entendimiento y conectamos con la motivación de que alivien su malestar, ahora aparecen otras variables. No solamente es que las personas tengan comida, es ojalá que podamos disminuir el abuso de explotación de determinadas cosas para que las personas puedan comer. Entonces aparecen otras variables en la mente en relación con qué acción altruista podemos hacer como comunidad humana, como aldea humana, para disminuir el sufrimiento. Entonces, esta presentación es una manera en que lo empiezo a plantear. Ahorita vamos a ver cuáles otras surgen. Bueno, ahora, les voy a hablar de 3 tipos de violencia. Y este es el enfoque sistémico del que les hablo, que nos puede aportar entendimiento de la no violencia. Primero voy a hablar de esta, la violencia estructural o sistémica, porque de acuerdo a múltiples autores, entre ellos Miki Kashtan, Johan Galtung, Slavoj Zizek, la violencia estructural o sistémica es la causa de lo que nosotros llamamos violencia, que es la violencia directa. Vamos a ver. ¿Qué es la violencia estructural? La violencia estructural son las estructuras físicas y organizativas que no permiten la satisfacción de las necesidades. Si lo leemos en términos de la compasión, son las estructuras físicas y organizativas que no permiten, más bien que promueven el sufrimiento. ¿Como cuáles? ¿Como qué ejemplo de estructuras organizativas? Pues como por ejemplo, voy a poner muchos ejemplos que ocurren aquí en mi contexto. También ayúdenme a validar a ver si existen allá, ¿no? Pero por ejemplo, hay una serie de estructuras de diseño de nuestras ciudades aquí en mi país que dificultan que las personas accedan a educación. Por la manera en que están dispuestos las instituciones educativas, por la manera en que está pensado el sistema educativo, basado en planteles que tienen ciertas características, esto dificulta que muchas personas accedan a la educación. Eso es parte de la violencia estructural. Así está estructurada la ciudad, literalmente, ¿no? Otro ejemplo mucho más puntual y directo, al menos aquí en mi país, las calles no están diseñadas para que personas con discapacidad puedan moverse libremente. Esto es violencia estructural. ¿Me explico con los ejemplos? Voy a poner más. De acuerdo a Galtung, la violencia estructural es la más dañina de las 3 y es el origen de las 3. Si en un problema una parte sale ganando a costa de la otra, es violencia estructural. Para atender esta pregunta que me hacían de siempre que se ejerce el poder es violencia, bueno, si en un problema una parte sale ganando a costa de la otra, es violencia estructural. Esto es lo que provoca que la realización efectiva somática y mental de los seres humanos esté por debajo de su realización potencial. Es decir, la violencia estructural es lo que hace que niños que ahorita están muriendo de hambre, pudiendo comer, no estén comiendo y se mueran de hambre. Diariamente se tiran toneladas de alimentos, ¿sí lo saben? Diariamente se tiran toneladas y toneladas y toneladas de alimento que puede funcionar. ¿Por qué se tira? Por el diseño estructural. Porque ese alimento en estas grandes cadenas de venta de víveres y de cosas, si ese alimento ya no se puede vender al precio que se espera para tener la ganancia que se desea, entonces hay que tirarlo. No se puede regalar. Eso es el resultado de la violencia estructural. Es lo que provoca que la realización efectiva, somática y mental de los seres humanos esté por debajo de su realización potencial. La violencia estructural tiene como características que es indirecta. Es decir, tú no ves a alguien que le esté quitando la comida de la boca a un niño que está a punto de morir de inanición. No lo ves. En ese sentido es indirecta. Pero existe. Entonces, es indirecta, no se ve, pero existe.
Por ejemplo, las acciones que generan hambre en el mundo no están diseñadas y realizadas para generar hambre en el mundo, pero es resultado del diseño del sistema donde vivimos que los niños están muriendo de hambre. Que el 1% de la población que tiene el 82% de la riqueza siga amasando riqueza. Es parte del diseño de la sociedad donde vivimos. La violencia estructural son derivaciones indirectas de la política económica o del injusto reparto de la riqueza. Esto lo plantea Johan Galtung y desde Emilio, en la violencia hay intención de causar daño, tal como te comentaba en el ejemplo de los maestros que le pegan a los niños para que pongan atención y aprendan, que la intención no es dañar, pero dañan, es violencia. Entonces, en ese ejemplo, no es, eh, no es relevante que haya intención de dañar. No es relevante que haya intención de dañar, y no es una característica. De hecho, muchas veces somos violentos sin quererlo, muchas veces generamos sufrimiento sin quererlo y sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Y muchas veces somos violentos queriendo ser compasivos. Ese es el tema nuclear de la charla. Es el tema nuclear. Necesitamos alfabetizarnos en esto. Y exploren, por favor, les invito a que exploren a lo largo de sus prácticas, de estas presentaciones mensuales. ¿En qué momentos yo queriendo ser compasivo soy violento? ¿En qué momentos, en qué situaciones yo estoy ejerciendo el poder sobre otros, donde yo salgo beneficiado? Y perdón que me vengan muchos ejemplos de la dinámica familiar y las mujeres, pero es que es de lo que estoy rodeado todo el tiempo, ¿no? Está este chiste común del hombre que le dice a la mujer, ¿en qué te ayudo, mi amor? ¿Cómo que en qué me ayudas? ¿Qué vienes de visita? O sea, ¿en qué te ayudo? Dijo el huésped del Airbnb. No, no, no me ayudas, es parte de tu trabajo. ¿En qué te ayudo, mi amor? ¿Vale? Y lo dijo con toda la intención de ser compasivo y útil, pero está replicando el modelo de violencia donde la mujer es la que tiene que cargar con la carga mental y la carga afectiva de tener en orden el contexto familiar y de administración. ¿Vale? Bien. Quiero presentarles qué es lo que dice otro autor acerca de violencia sistémica. Slavoj Zizek dice, es el resultado del funcionamiento del sistema económico y político que tiene consecuencias catastróficas. Miseria, desigualdad, exclusión, delincuencia. ¿Vale? Y esta violencia sistémica está naturalizada, es invisible y la causa fundamental de gran parte de las violencias de la sociedad. Eso es algo muy difícil en términos de violencia y no violencia, que la violencia estructural o sistémica se ve como algo natural. Está invisibilizada. Pensamos, así son las cosas. Así son las cosas. En mi país tenemos múltiples etnias de diferentes poblaciones. Y entonces, estas etnias normalmente no tienen acceso a muchas cosas, ¿no? A servicios públicos, educación, medicina. Y normalmente se dice mucho en mi entorno, pues que son inditos, ¿no? Son inditos, así son las cosas. Ahí estamos replicando esta violencia que nos fue internalizada. ¿Vale? Entonces, esa es la violencia estructural o sistémica, está invisibilizada y no es directa. Y hay otra, y con esto voy a ir cerrando esta presentación. Esta violencia se llama cultural. ¿Qué es la violencia cultural o simbólica? La violencia cultural o simbólica, díganme si ya vieron si ya saben este ejemplo de un padre y un hijo viajan en coche. ¿Han escuchado ese? Se los voy a decir, si ya lo escucharon, dejen que sus compañeros tengan la experiencia. Belén si lo conoce. Dice, escuchen lo que voy a decir.
Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano, dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Repito, un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Quienes no han escuchado esto previamente, cuéntenme en el chat cuáles son sus hipótesis. Hay una buena pregunta aquí de Isabel. Muchas gracias por tu pregunta. Ahorita la comentamos. Y en lo que ponen sus hipótesis, dice Marta, ya me sé la respuesta. Les quiero poner el video con esta situación. Y esto es porque estamos hablando de violencia cultural o simbólica. A ver si puedes resolver este acertijo. Un ¿Se escucha? padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. Quizás su hijo adoptivo. Es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien, bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia... Bueno. Tal vez cuando ustedes hicieron díganme si ya se lo sabían o si lo acaban de descubrir, pero si se dan cuenta, cuando hablas de una eminencia médica, ¿dónde va la mente? Inmediatamente piensas en un hombre. Eso es violencia cultural. Nos han enseñado que si hablamos de personas con alto rango, con alta preparación, pues tienen que ser hombres. ¿Cómo van a ser mujeres? Y esto no es algo que no tenga consecuencias. Claro que tiene consecuencias. Confiamos mucho más en un hombre, le damos más oportunidades laborales a un hombre. Ganan mucho más los hombres que las mujeres cuando hacen la misma labor. Esto es violencia cultural. También se le llama simbólica. Y es cuando se han generado creencias, ideas que justifican la violencia estructural. Vean esta imagen. Vean el papel de la mujer en esta fotografía.
a partir de ver esto, ¿qué podemos pensar que es el rol de la mujer? ¿No? La mujer como servidumbre o la mujer como objeto sexual. ¿Vale? La violencia cultural es lo que hace que nos parezca normal que el hombre de la casa diga, ¿en qué te ayudo, mi amor? Y que naturalice, por ejemplo, que la mujer tenga la carga mental sobre el hogar. Que no solamente es el trabajo, o sea, el trabajo podría estar dividido, pero hay algo que se llama carga mental. La carga mental es quién está pensando todo el tiempo en que las cosas salgan bien. Y en el hogar, normalmente es la mujer. Bueno, en mi contexto mexicano, no sé si sea igual allá. Muy probablemente sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia, voy a hacer una conclusión y voy a dejar la mesa para comentarios. Cuando nosotros hablamos de la compasión y el tema de la no violencia, lo que hacemos es empezar a reconocer que muchos sufrimientos son causados por un tema sistémico y por un tema cultural. Y que si buscamos aliviar el sufrimiento y tener acción efectiva, necesitamos considerar esos enfoques. Porque si no, podemos estar replicando la violencia o podemos estar tratando de aliviar la violencia donde no está la causa. Y acabamos mandando kilos y kilos y kilos de leche en polvo para darle a niños que acaban no teniendo contacto con sus madres y perdiendo la alimentación de las madres. Necesitamos ser, para el cultivo de la compasión, para que el cultivo de la compasión nos lleve a acciones hábiles, la propuesta que yo les hago es que necesitamos el enfoque estructural y cultural. ¿Vale? Y bueno, hay mucho más que hablar, ya no voy a tomar más tiempo. Esto es una pequeña introducción. Un tema que está muy relacionado con esto es el tema del privilegio. El tema de las diagonales de privilegio y opresión. ¿Vale? Entonces ahorita quiero ver si hay comentarios o preguntas. Y si no, tal vez presente esta diapositiva. Miren, les digo esto y con esto cierro. La tercera de las violencias es la violencia directa, que es la que normalmente vemos, y desde el estudio de la violencia directa es visible, se concreta en comportamientos. Es la que muestran los medios para encubrir los otros dos tipos de violencia. ¿No? Se ve por todos lados, en el periódico, en la televisión, ¿no? Ve a estas personas que golpean, ve a estas personas que asaltan. ¿Y qué es lo que no vemos en las noticias? Los datos de violencia estructural como los que les acabo de presentar. La idea de violencia directa, el ver actos de violencia, genera algo que se llama fantasía de maldad subjetiva. Eso es de Slavoj Zizek. ¿Cuál es la fantasía de maldad subjetiva? Es la creencia de que las personas que tienen acciones trágicas son malas. Y ese es uno de los principales obstáculos para el cultivo de la compasión. Llegando a la sesión 7 y 8, Belén, yo meto este tema. Porque creer que las personas que actúan de manera trágica tienen maldad subjetiva nos cierra el corazón. Pero si ampliamos a ver el enfoque estructural, podemos empezar a, por lo menos, imaginarnos qué tendría que haber pasado en el contexto histórico de esta persona para que llegara a la conclusión de que la mejor conducta a realizar era esta. Esto nos ayuda a abrir el corazón. El ver violencia directa y que sea la única que se señala fomenta la creencia de enemigos y buenos y malos. Ahí están los malos, hay que castigarlos, hay que excluirlos, ¿vale? Y nosotros pues, somos los buenos, ¿no? Y esa idea caricaturesca de buenos y malos nos cierra el corazón a la compasión. Si bien es visible, algunos de sus efectos son invisibles. La violencia directa la puedes ver, pero muchos de sus efectos no los ves porque son psicológicos y a largo plazo. La violencia directa, y esto es fundamental, es manifestación de algo y no el origen. Esto es algo que cuesta mucho trabajo entender y no espero que a la hora de yo presentárselos lo crean. Explórenlo, por favor. La violencia directa es manifestación de algo y no es el origen. ¿Es manifestación de qué? De la violencia estructural y la violencia cultural.
Y la violencia directa no mata a tantas personas como la violencia estructural y cultural. Último, es el resultado de una estructura social diseñada no para atender necesidades, sino para ejercer el poder de unos sobre otros. Una propuesta de una estudiosa de la no violencia que se llama Miki Kashtan, yo se la recomiendo mucho. Ella habla de que la sociedad está diseñada no para atender necesidades, sino está diseñada para el ejercicio de poder de unos sobre otros. Y así está diseñada la educación, el sistema económico, el sistema político. ¿Vale? Bien. Bueno, pues tenemos unos minutitos. Perdón, disculpen que me fui de frente con la presentación, pero sí quería cubrir este territorio de contenidos. Quiero atender unas preguntas que están poniendo por acá. Dice Paloma, ¿qué podemos hacer nosotros a través de la compasión para evitar la violencia estructural y cultural? Les voy a contar los procesos que han estado pasando con mis alumnos. Yo ofrezco una formación de 9 meses, que incorpora mindfulness, compasión y no violencia. Y algo que ha ocurrido conforme empiezan a cultivar la compasión es que las personas se dan cuenta de la violencia que han recibido y la violencia que han ejercido. Y eso es doloroso, es un proceso muy doloroso. Entonces, el primer paso es cultivar autocompasión por todo este dolor que hemos recibido y cultivar el perdón también, el entendimiento sistémico de cómo es que llegaron a mí esas conductas que fueron tan dolorosas. Y eso es sumamente liberador. Es doloroso y es liberador. Y en un siguiente momento se empiezan a generar iniciativas de parte de los alumnos de cómo puedo atender esas causas estructurales que promueven esta violencia directa. O sea, cómo podemos generar proyectos de intervención educativos, empresariales, en diversos contextos, que evidencien la violencia estructural y la violencia cultural. Y cómo podemos empezar a generar acuerdos culturales para disminuir la replicación de esa violencia. O sea, lo que yo les podría decir es, se atraviesa por un proceso personal muy fuerte y muy doloroso y constante. Y una vez que has atravesado por este proceso, se empiezan a generar proyectos de trabajo con esto, en las familias, en las escuelas, en las empresas. Desde el enfoque de la compasión, desde el enfoque de mindfulness y desde el enfoque de la no violencia. Y quiero leer esta pregunta que para mí es muy importante de Isabel. ¿Cómo podemos ser individualmente compasivos ante la violencia estructural? Y esa es una gran pregunta. La primera respuesta es, necesitamos vivir este proceso de discernimiento de cómo yo he recibido violencia y cómo la he replicado. Pero otra parte que es muy relevante es, necesitamos, y ahí es donde viene una parte de sabiduría muy potente de las prácticas contemplativas, necesitamos reconocer que no existimos de manera individual. Que si hemos de afrontar la violencia, necesitamos afrontarla de manera colectiva. De hecho, en la hipótesis antropológica del surgimiento de la violencia, porque hay una hipótesis antropológica que propone que este enfoque de violencia estructural y cultural surgió hace más o menos 11,000 años. Es una hipótesis en la que ya no me voy a meter, necesitaríamos otro espacio para hablar de eso. Pero bueno, parte del efecto de esa violencia es que pensamos que somos individuos aislados. Y esa es una fantasía. Pensar que somos individuos aislados es una fantasía que servirá a alguien o será inocente. No, desde la propuesta de estudio antropológico de la violencia sirve a alguien que pensemos que existimos como seres individuales aislados. Entonces, el proceso más que individualmente trabajar contra la violencia estructural sería reconocer que no existimos de manera individual y empezar a hacer lazos y generar conexiones para afrontarla. Y ya, me voy a callar porque es la hora 30 y hemos llegado. Estamos hablando de puntualidad al inicio, entonces quiero cerrar en tiempo. Yo feliz de quedarme unos minutos más, pero si ya necesitan irse, gracias por escuchar esto. Para mí es un tema, como se pueden dar cuenta, que me apasiona, que me toca el corazón, que he estado trabajando con esto durante muchos años. Y yo internamente quisiera traer este diálogo a los entornos donde se practica y se estudia mindfulness y compasión. Para mí es fundamental por la
diría mi amigo Gonzalo Brito, por el mundo en llamas en el que estamos viviendo. ¿Vale? Así que bueno, muchísimas gracias, Palma Compasiva. Si quieren estar unos minutitos está bien, si cerramos está bien. Gracias, 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 gracias. Polín, Valentín, muchísimas gracias. La verdad es que nos has dejado sorprendidos y bueno, y con mucha tarea por aprender, ¿eh? Yo creo que nos has abierto un mundo de posibilidades y creo que para Palma Compasiva es muy inspirador este tema. Y la verdad es que ahora, como que pensaba, hay tanta violencia estructural que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Con Palma Compasiva, que es una perspectiva muy, muy reveladora, ¿eh? O sea que creo que hablaremos mucho de esto, ¿verdad, Marian? Y Lar y Patricia, ¿eh? O sea que... Pero bueno, solo sé que no sé nada. Sí, la verdad es que sí. Perdonad que es que estoy un poco afónica, pero quería comentar, Valentín, que bueno, este tema me parece de primera necesidad que podamos seguir hablando y trabajándonoslo a nivel personal y por supuesto después de eso como sociedad, pero primero a nivel personal, porque cada uno tiene que entender individualmente, ¿no?, qué es todo esto. Y yo estaba pensando ya lo he hecho un comentario antes por escrito, que claro, a veces resulta difícil trabajar con la compasión cuando las personas cargamos, muchas veces inconscientemente, con un gran nivel de resentimientos, de odios, de emociones negativas no resueltas y muchas veces ni siquiera reconocidas. Y entonces a veces te puedes topar con esto si no haces un trabajo personal también de observar qué hay en tus emociones internas, ¿no?, qué te impulsa en tus actos a moverte en el día a día, en fin. Creo que esto es fundamental también, ¿no? Estaría en la base de trabajar la comunicación no violenta. Exacto, de acuerdo. Gracias, Pili. Sí. Pati tiene la mano levantada. Solo quiero dejarles por aquí una liga también en lo que vamos cerrando. Yo en este momento estoy dando una serie de charlas gratuitas abiertas al público durante 6 semanas. Nos vamos a ver a las 3:30 tiempo de España, 1 hora. Y vamos a hablar de todos estos temas, ¿no? De mindfulness, de compasión, de autoconfianza, de violencia. Entonces, si quieren estar, les invito a registrarse. Le voy a mandar la liga también al equipo de Palma, por si me puede hacer el favor de hacérselos llegar. Pero me encantará que participen. Es completamente abierto y es como una comunidad pues que está interesada en estos temas, ¿no? Gracias. Bueno, por favor, Valentín, muchísimas gracias a ti por darnos esa posibilidad, porque esto ha sido solo como un aperitivo. Nos dejas con muchas ganas. Nos dejas con muchas ganas de más. Es verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Pati tiene la mano levantada. A ver, Valentín, yo solamente quería agradecerte por tu tiempo generoso y realmente tengo tantas dudas, pero porque nos has sembrado has sembrado tanto que ahora me surgen 20.000 dudas. Me ha parecido que has hablado 5 minutos y llevamos aquí 1 hora y media. Y todo esto hay que asentarlo. Yo soy ecuatoriana, vengo de una sociedad pues parecida a la tuya y donde hay mucha violencia estructural, cultural, bueno, muchas cosas por cambiar y por supuesto que aquí en España también vivimos violencia, ¿no? Pero en nuestros países se nota más. Entonces, me gustaría que nos vuelvas a acompañar, me gustaría seguir escuchándote y solo quería agradecerte porque creo que lo que dijo Belén aún se quedó corta, ¿eh? Tienes no sé, una humildad que te engrandece, o sea que muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pati, y con todo gusto, si en algún otro momento quieren que tengamos otro espacio,
con toda alegría me tendrán por acá. Y de verdad, gracias por permanecer frente a este tema, porque al menos para mí ha sido un tema muy desafiante, porque me hace ver cosas de mi vida, de mi manera de comportarme, en mi aspiración de ser compasivo y cómo pues vamos tropezando, ¿no? O voy tropezando una y otra vez. Pero bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Belén, por la invitación.